Utupelio chakolachetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utokoe na yule uoe milele. Chakolachetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea yusututi katika majaribu, lakini tutokoe na yule uoe milele. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupelio chakolachetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utokoe na yule uoe milele.
chocolate. Tu no joy jadi tu same. Bakuta yetu hey. Kumana setona hoa seme wale yoto kase. Usututi katika majaribu lakini titokowe na yule uoe milele. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Oh, ahí está está Hola, Silvana. ¿cómo va? Hola. Hola, buenas tardes. de La Rioja. ¿Cómo están? Hola, Raquel. Hola, María. Hola, María Gracia, ¿cómo va? Bien, querida. Están de Buenos Aires, de Córdoba. ¿Qué haces, Adriana? Hola, ¡Feliz cumpleaños, hermanita! Ay, gracias, querida. Gracias por los saludos a todas ahí y a todos. Ya no se Buenas tardes. dice cuántos años. Ya no se 46. dice. Sí, 46. Ah. Yo ya no digo. Está bien, ¿viste? Ah, Buenas ¿viste? tardes, hermana María Gracia, desde Mendoza. Hola, ¿cómo está? Ah, hermosa. Acá en Mendoza. Mendoza. Muy bien, mira. Es internacional la cosa. Sí, interprovincial. Pero sí, por ahí, no sé si ahora participa todavía la hermana, ay, ¿cómo se llama esta Jesús? De Venezuela había una hermana. Ah, mire. Sí, pero no Bueno. sé, no la veo. Hace algún tiempo que no. Ah, Estela. ¿Qué hace Estela Uriburu? La Claudia Liendo, la Yamila Calás. Bueno, ahí están de las fans del Monse. ¿Cómo está, hermana Gracia? ¿Cómo está usted? Bien, querida. Bueno, estamos grabando. Muy bien. Hermana Silvana, ¿cómo estás? ¿Todavía tenés problemas con el audio? Bien, bien. ¿Se me escucha? Sí, espectacular. Buenísimo. Bueno. Sí, ahí le estuve con doctor Google, como le digo yo, viendo cómo desandar el asunto del audio. Ah, Dios mío. Sí. Bueno, ahora se me escucha, estoy tranquila. Sí, se escucha bien. ¿Ustedes escuchan bien acá? ¿Ahí? Bueno. Vamos a esperar un segundito más. Podríamos, a ver, Cecilia está manejando la música. Una música así de alabanza, de plegaria. Vos dijiste recién que tenías una plegaria, Ceci. Entonces eso lo vamos a hacer a modo de oración, ¿sí? Vamos a ponernos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a agradecer a Dios por este encuentro, porque estamos acá para recrear el corazón, para encontrarnos entre hermanos y, bueno, para ver este
seguir viendo este tema tan bello que es la Eucaristía y bueno, que gracias a Dios podemos aprender cada día más. Así que, hermana Cecilia. El Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. Que nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos guíe en el camino y nos bendiga. Que en nosotros brille su rostro, que lo alabe nuestra vida. El Señor nos bendiga y nos muestre su rostro, que sus manos estén sosteniendo las nuestras y que todo el mundo conozca al Señor de la vida. El Señor nos guarde siempre y nos regale su paz, esa paz que te enciende el corazón y transforma tu vida sencilla en una explosión de amor para ti, para Él, para todos juntos. El Señor nos bendiga. Señor nos abençoe. El Señor nos guarde. Señor nos guarde. Que nos muestre su rostro. Que nos mostre o seu rosto. Y nos conceda la paz. Nos conceda sua paz. Vayan por el mundo entero, anuncien la buena noticia. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor nos bendiga y nos guarde en sus manos, que su rostro ilumine el camino de todos los días, que su amor inunde nuestras vidas. El Señor nos guarde y nos regale su luz, esa luz que te enciende el corazón y transforma tu vida sencilla en una explosión de amor para ti, para todo el mundo.
bendiga. El Señor nos guarde, es que nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta bellísima oración hecha canción. Y bueno, ahora vamos a seguir en oración, sí, porque todo esto tiene que ver con la plegaria eucarística, es una oración. Y vamos a recibir al Padre Monseñor Ñáñez, obispo emérito de Córdoba, para los que son de otras provincias. Y bueno, que está muy contento de estar hoy aquí para compartir con ustedes. Padre. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, la hermana María Gracia ha hecho ya mi presentación, así que en primer lugar quiero agradecer a quienes me han invitado a este momento y agradecer a todos los que participan a través de este medio, una presencia virtual. Antes de entrar directamente en el tema, quería hacer una consideración previa, señalando que esto de la escuela de la liturgia, tanto la que se desempeña de manera presencial como esta de manera virtual, es una iniciativa realmente valiosa que enriquece a los que participan y enriquece a toda la comunidad y que puede ser un estímulo para la constitución, la formación de equipos de liturgia parroquiales, ojalá también diocesanos, porque eso me parece que es algo realmente muy positivo. Y esto de los equipos de liturgia viene a acompañar y ayudar el ministerio de los sacerdotes y de los obispos. Si bien tienen un papel importante en la presidencia, no son los únicos actores en una celebración litúrgica, y entonces el aporte de un equipo enriquece la preparación y la realización de una celebración. En la clase presencial que tuvimos el sábado 15 de octubre, yo recordaba la experiencia que habíamos tenido aquí en Córdoba en la preparación del Encuentro Eucarístico Nacional del año 2000, en donde hubo un conjunto numeroso de personas que se prepararon para animar las celebraciones, y todo eso repercutió favorablemente en las personas que llevaron adelante esa preparación en sus comunidades parroquiales o de otra índole, y en definitiva en toda la arquidiócesis, porque llegado el momento de la celebración, realmente se dio que esa preparación había dado fruto y que permitió una realización casi, diría, impecable de la celebración en un acontecimiento tan importante
en nuestro país. Era precisamente la conclusión o el momento culminante de la celebración del gran jubileo de la Redención del año 2000. Bueno, para esta clase se había colocado como título la plegaria eucarística de la Santa Misa. Yo había tenido con anterioridad, también a través de este medio virtual, una reflexión con otro grupo de personas y que tenía algo parecido a esto en su formulación. Decía en aquella oportunidad la plegaria eucarística, modelo de oración y corazón de la Santa Misa. Complementan estos dos títulos, ya lo vamos a ir viendo por qué. Bueno, la preparación hacia la plegaria eucarística comienza cuando la asamblea se reúne y quien la preside la saluda. Es un gesto en donde de alguna manera ya se está señalando la presencia del Señor. Recordando aquello del Evangelio, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, cuando la comunidad se reúne y quien preside la saluda está también haciendo patente la presencia de Jesús ya en la asamblea. A lo cual sigue el acto penitencial, que más que un examen de conciencia minucioso, es un confiarse totalmente a la misericordia del Señor en la seguridad de que desde un corazón humilde la participación puede ser plena, un corazón humilde y reconciliado. Por eso también, al cabo de esa celebración, de esa invocación, esa absolución que da el celebrante. Y luego, especialmente los domingos y en los días de fiestas y solemnidades, el canto de gloria, que es ciertamente una alabanza a la Santísima Trinidad, al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Y luego viene la oración colecta, en donde quien preside la celebración de alguna manera resume todo lo que los fieles que participan han traído en su corazón, ¿no? Decimos, a veces a nosotros los celebrantes nos da el caso de comenzar prácticamente enseguida, después del oremos. En realidad cabría hacer un momento de silencio breve, pero notable, para que cada uno ponga sus intenciones. Esas intenciones que quedan asumidas en la oración presidencial. Y ahí vemos también otro tema de la presencia del Señor, como insiste la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, hablando de las distintas presencias del Señor, en la asamblea, en el ministro, y luego de la oración colecta ya se da una presencia mucho más significativa e importante, que es la de la mesa de la palabra, en donde el Señor se hace presente y habla desde la proclamación de los textos sagrados. Esto también me parece que es importante, vale la pena recordarlo, señalarlo. Digo, importancia para los equipos de liturgia, los que van guiando las celebraciones parroquiales. Preparar a los lectores. No simplemente decir, bueno, a ver quién se anima y traer cualquiera que no está preparado. Nosotros tenemos cuidado con las partículas de la Eucaristía. Claro, es el cuerpo y la sangre del Señor, pero en la palabra está Jesús también.
Y entonces es bueno que esa palabra sea proclamada. No se trata de leer. Lee cualquiera. Proclama el que se preparó para eso. Y la experiencia es que incluso en algunas oportunidades, a mí personalmente me ha sucedido, de que una lectura bien hecha casi ni hace falta la predicación. El Señor ha hablado en el Evangelio, en las cartas apostólicas, en los textos del Antiguo Testamento, de manera tal que esto es importante y esta es una de las tareas de las comisiones de liturgia. Seleccionar los lectores, gente que tenga, digamos, la serenidad para leer, que no sufra, digamos, el pánico escénico, y entonces que pueda proclamar con claridad el texto, y también que pueda proclamarlo cuidando el sentido de las frases, porque a veces se hace una lectura, digamos así, rápida, y se pierde la riqueza porque no hay suficiente conexión entre una frase y otra. Por eso digo, este es un punto importante. Ya hay una presencia fuerte del Señor en su palabra. Y a esa presencia, luego de la explicación o la aplicación que hace quien preside la celebración, la comunidad responde profesando la fe en la recitación del credo. Y después también con la oración de los fieles. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, señala que se establece un diálogo. Dios nos habla en su palabra y nosotros respondemos con la oración. Una concreción de ese diálogo es ya la oración de los fieles. Dios ha hablado en su palabra, la comunidad, una comunidad de fe que la ha profesado, responde en la oración de los fieles. Ahora, ya esto nos pone casi en el umbral de la plegaria eucarística. Está el momento de la presentación de los dones. Antes se suele hacer, especialmente los días de fiesta, la colecta, que tenemos que ver que no es por una razón práctica, digamos, ya están todos ahí, ¿no? Tiene un sentido también religioso y de ofrenda. Así como llevamos el pan y el vino, también aportamos de nuestros bienes lo que puede ayudar al sostenimiento de la obra evangelizadora en la tarea misional, catequística y en la celebración, lo indispensable para que esa pueda tener lugar, también la caridad con la cual se sostienen diversas necesidades en el seno de la comunidad eclesial. Entonces, la colecta en la misa tiene un sentido sagrado. No es solamente decir, bueno, hacemos una polla, como decimos comúnmente, para, bueno, nuestros gastos. No, no. Es una ofrenda que nosotros hacemos a Dios y que están como representadas en el pan y en el vino que llevamos, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es la plegaria eucarística? Es la parte de la Santa Misa que comienza luego de la presentación de las ofrendas y de la oración sobre las ofrendas, y que está introducida por lo que llamamos el prefacio, que esta
plegaria eucarística concluye con la doxología final, en la cual se alaba particularmente a la Santísima Trinidad, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Ahora, decíamos que en esta conversación que yo tuve el 27 de mayo, el título era La plegaria eucarística, modelo de toda oración y corazón de la misa. ¿Sí? Modelo de la oración. ¿Y qué es la oración? Por supuesto, nos damos cuenta que la definición es relativamente sencilla, aunque hay muchas. Todas, de una u otra manera, señalan que es un diálogo entre Dios y las criaturas, entre Dios y sus hijos. Entre esas definiciones, a mí personalmente la que más me gusta es la de Santa Teresa de Jesús. Su experiencia. Pero qué bien que lo expresa. No es otra cosa, dice la oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Miren, qué bonito. Tratar de amistad. El modo de la relación con Dios, nuestro Señor y nuestro Padre. Tratar de amistad. Tratando con quien sabemos nos ama. Esto también es fundamental. Y es una de las cosas que nosotros en nuestra vida de creyentes tenemos que trabajar. Porque si alguien nos pregunta, ¿vos creés que Dios nos ama? Sí, claro, por supuesto. Ahora, en el silencio de nuestro corazón, yo creo que Dios me ama a mí. Esta es una de las experiencias más fuertes en la vida cristiana. Creer en el amor de Dios. Más aún, dejarnos amar. Dijémonos lo que dice Jesús en el libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. La iniciativa del Señor, pero es respetuoso de nuestra libertad. Si alguno me abre, entraré. Entonces, una experiencia de amistad con quien sabemos que nos ama. En tiempo de Santa Teresa había discusión si la oración tenía que ser vocal o mental. Y Santa Teresa lo resuelve con un gran sentido práctico. Evidentemente, la oración vocal tiene que ir acompañada con la oración mental, si no sería una simple repetición casi mecánica de fórmulas. Hablando en criollo diríamos hablar como loro, y eso no es la oración. Entonces, digamos, la actitud interior debe acompañar a lo que expresan los labios. Y la oración litúrgica tiene que ser necesariamente vocal porque es en común. Ahora, la oración litúrgica también tiene una veta contemplativa, y entonces tenemos que lograr esa armonía de que haya momentos en donde rezamos en común y otros momentos en los cuales de alguna manera privilegiemos los silencios para que la interiorización se favorezca y nosotros podamos entonces acompañar desde el corazón lo que dicen los labios. Y esto lo dice la Constitución sobre la Divina Liturgia, la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, tomando algo que ya en la tradición monástica estaba, me parece, desde San Benito, ¿no? Que el corazón anime y coincida con lo que dicen los labios. Entonces, realmente una expresión de toda la persona. Y es bueno porque decimos que
la plegaria eucarística, que es una plegaria, es una oración, ver modelos o modalidades de oración que están involucradas en la plegaria eucarística. En primer lugar, la adoración, en la cual nosotros homenajeamos a Dios como creador y señor de todas las cosas y como el redentor de la humanidad pecadora. A ese reconocimiento del creador y del redentor corresponde la total adhesión de la persona, criatura e hijo. Y debe ser una adhesión cordial y sincera. De nuevo ahí, pues decíamos, tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Entonces, sabiendo que Él nos ama, le correspondemos reconociéndolo como Señor y Creador. El Papa Francisco, en varias oportunidades, ha insistido en este tema de la oración, recordándonoslo a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y a los laicos, en definitiva, a todos, que es una dimensión importantísima en la oración. A la adoración también sigue o se une la alabanza. La alabanza es un reconocimiento festivo de la bondad y de la misericordia de este Dios creador y redentor, que restablece el orden deteriorado por el pecado. Adoración, alabanza. Y a estas se une también la acción de gracias, que está vinculada a la adoración y a la alabanza, pero tiene además el matiz de la gratitud. Es decir, se adora y se alaba al Señor, creador y redentor, al Señor bueno y misericordioso, que ha mostrado su señorío y su bondad y misericordia, beneficiándonos con sus dones. Hablando en una perspectiva puramente humanista, nosotros tenemos que decir que una persona que es agradecida tiene un corazón noble. Es expresión de la nobleza del corazón ser agradecidos. Hay personas que a veces ni se acuerdan de agradecer. Y es una dimensión importante en la madurez de una persona, saber agradecer. Ahora, desde el punto de vista religioso y la fe, es importante. Lo veíamos el domingo pasado, o mejor, el domingo 28, la curación de los 10 leprosos. Uno solo volvió. Y Jesús dice, ¿cómo? ¿No eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Es señal que el Señor le daba importancia a la acción de gracia. Ahora, el samaritano que volvió a dar gracia, no solamente recibió el beneficio de la salud corporal, se curó de la lepra, sino que escuchó palabras que todos nosotros anhelamos escuchar en nuestra vida y sobre todo al final de nuestra vida. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Es decir, la gratitud abre a nuevas gracias. Por eso es importante. Y después, otro modo de la oración es la súplica y la intercesión, que es acudir al Señor de todas las cosas, al Dios bueno y misericordioso, pidiendo su intervención en favor de una necesidad común, de alguien en particular, de nosotros mismos. Ahí sí, el evangelio del domingo pasado, la viuda que cargosea a un juez corrupto y logra que le haga justicia, porque insiste, porque no ceja en su súplica. Y a veces, incluso en algunos grupos de oración, se ha subestimado un tanto
o el súplica, dice, bueno, es algo interesado, yo tengo que alabar y dar gracias. Ahora, la súplica es también una alabanza y una acción de gracias. Porque estamos reconociendo que es sublime. Por eso nosotros nos animamos a pedirle, porque lo conocemos como bondadoso y misericordioso, lo reconocemos como tal. Implícitamente lo estamos alabando y le estamos agradeciendo su bondad y su misericordia. Claro que hay que tener en cuenta esto, que no somos nosotros los que cambiamos los planes de Dios con nuestra oración, sino que con nuestra oración de súplica entramos en los planes providenciales de Dios, que quiere darnos sus dones, pero quiere que nosotros también participemos. Y entonces la oración de súplica entra dentro de los planes de Dios, y nosotros, suplicando, digamos así, abrazamos esos planes y pedimos por lo que necesitamos. Entonces, decimos todo esto porque en la plegaria eucarística hay una expresión privilegiada de oración, una oración presidencial, que el presidente hace en nombre de toda la comunidad, pero que la comunidad tiene que adherirse, tiene que participar. Y ahí hay un punto importante también, algo que el Papa Francisco dice en unas catequesis sobre la Eucaristía. A veces se solía decir, bueno, voy a escuchar misa, voy a oír misa. Escuchar misa, oír misa, ponernos en una situación de espectadores. Yo voy a ver qué es lo que pasa ahí. En realidad lo que corresponde es decir, voy a participar, yo tomo parte. Claro, en la plegaria eucarística es fundamentalmente, como decimos, una oración presidencial. Hay un momento que es importantísimo, que es la doxología final. Ese amén es el que ratifica todo lo que ha dicho el presidente, el que preside la asamblea. La alabanza, la acción de gracias, la súplica. Digo, sí, yo estoy de acuerdo, yo suscribo esto. Ahora es interesante que en las nuevas plegarias eucarísticas para los niños, en el transcurso de la oración, en el transcurso de la plegaria eucarística, se indica que los niños pueden participar con alguna aclamación. Yo pensaba, a lo mejor más adelante, la Iglesia piensa también que en la plegaria eucarística, con las personas mayores, también puedan tener alguna aclamación que, además de la final, que es la que ratifica todo lo que se dice, se puede decir, bueno, yo me sumo, acepto, me adhiero a lo que se está diciendo como alabanza, como acción de gracia, como súplica. Entonces, decimos el desarrollo de la plegaria eucarística después del prefacio, que normalmente es una oración de alabanza y acción de gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu, por las obras que Dios en su providencia ha desplegado en el seno del mundo y de la comunidad eclesial. Hay como 100 prefacios, un poco más, algunos de los cuales hacen referencia a situaciones particulares, por ejemplo, la Inmaculada Concepción tiene un prefacio particular, la Asunción tiene un prefacio particular. En Córdoba celebramos a la Virgen del Rosario del Milagro, y la Santa Sede, a través de del Dicasterio para la Liturgia, aprobó un prefacio que la alaba
haciendo mención un poco a nuestra historia de evangelización y cómo ella estuvo presente y animando esa historia de evangelización. Entonces, el prefacio ya nos introduce y es ciertamente una adoración, una alabanza y una acción de gracias. Y esa oración, que comienza la plegaria eucarística, termina con el santo, que también es una expresión de adoración y de alabanza. Ahora, las plegarias eucarísticas, especialmente todas las nuevas, comienzan con lo que se llama la epíclesis, que es una invocación. Es una invocación al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino que están sobre el altar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto no estaba tan explícito en lo que se llama la plegaria eucarística 1 o canon romano. Estaba implícito, de alguna manera insinuado, pero no estaba tan explícito. En cambio nosotros, por poner simplemente un ejemplo, en la plegaria eucarística 2, que es una de las, se inspira en una de las plegarias más antiguas de la tradición, dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en la plegaria número 3 dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Pensemos, el Espíritu Santo que fecunda el seno de la Virgen Santísima, que realiza la maravilla de la encarnación del Hijo único de Dios en el seno de la Virgen, es el que realiza la obra de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta invocación es una verdadera súplica, lo hemos visto. Le pedimos al Padre que envíe el Espíritu para que realice esa obra maravillosa. También es algo que me parece que puede ser interesante que lo tengamos presente en nuestra vida espiritual y en nuestra vida apostólica. En el sentido de que invoquemos la presencia y la ayuda del Espíritu. Dice por ahí San Pablo que nosotros no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Bueno, y también en las obras apostólicas, cuando la primera comunidad empieza a sentir dificultades y persecuciones, ¿qué hacen? Rezan, piden al Señor su fuerza y dice, y se derramó el Espíritu, y hablaban con firmeza, con arrojo, con valentía. Entonces, el Espíritu que anima la obra apostólica. Luego de esta epíclesis o invocación al Espíritu Santo, viene el relato de la institución durante la última cena. Todas las plegarias eucarísticas tienen este relato, lo que el Señor hizo en esa oportunidad. Ahora, después de el relato de la institución, viene una memoria, un recuerdo de la obra realizada por Dios, que ha enviado a su Hijo y que ha aceptado su ofrenda. En todas las plegarias está esto. Volvemos a ver simplemente en la segunda y en la tercera, ¿no? Dice en la segunda: así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y en la 3, un poquito más amplia, dice:
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Es decir, recordando la obra salvadora de Dios, pero fundamentalmente el punto culminante, el misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Ahora, junto a esto, hay una nueva invocación del Espíritu Santo. La primera era para que santificara y transformara el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre. Ahora hay una nueva invocación del Espíritu Santo pidiendo que transforme a la asamblea y a cada uno de nosotros, infundiendo en nuestras vidas el deseo íntimo de la comunión, la unión de los corazones. Por eso, fijémonos, en la plegaria eucarística 2, dice: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Una nueva invocación del Espíritu Santo en favor de la comunión eclesial. Y en la plegaria 3, que dice también: dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. La comunión es el fruto y la finalidad de la celebración eucarística y de la comunión. Luego de este recuerdo, vienen las intercesiones por toda la Iglesia, por el Papa, por el Obispo, por todos los ministros y los fieles. Una oración de intercesión. Y recordando no solamente a los que están presentes, sino incluso a los que han partido de este mundo, los difuntos. Que nos han precedido en el camino. Nosotros sabe qué es lo que pasa en el último instante de la vida de cada uno. Recordemos el episodio de el buen ladrón. Está en las últimas, no puede hacer nada, solo invocar. Y es lo que hace, invoca. ¿Y qué resulta? Que el Señor lo recibe misericordiosamente. Yo te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, una fe que solo Dios conoce, que solo Dios puede como discernir, ¿no? Por ejemplo, en la plegaria eucarística número 4 dice: acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Precioso realmente, y que, bueno, nos abre un horizonte muy bonito. Es una oración de súplica por toda la iglesia y por todas las necesidades de la misma. ¿Y de cuántos la integramos? En la tierra, los que estamos peregrinando. De los que ya han partido y se purifican. Por eso los recordamos, pidiendo para ellos la plenitud de la misericordia. Los difuntos. La iglesia purgante, como se dice. Si la primera es la iglesia militante, los que estamos peregrinando, esta es la iglesia purgante, la que se dispone a recibir el premio de la salvación eterna, y de los que han llegado a la plenitud, porque siempre se hace mención también de los santos, y especialmente
de la Santísima Virgen. Y se agregó también al esposo de la Virgen, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, en toda la misa decimos por la Virgen, en la plegaria 2, decimos, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Es decir, toda la iglesia está presente en ese momento. La que está en la presencia de Dios, la que se dispone a entrar a esa presencia, los que caminamos con la esperanza de llegar a esa meta. Y la plegaria eucarística, entonces, como decíamos, concluye con la doxología final. Y creo que vale la pena que destaquemos la importancia de esta doxología. En primer lugar, me parece que es bueno que nos lo recuerden a nosotros, a los que presidimos la Eucaristía, que es un momento importante, que no lo tenemos que decir así a las apuradas, sino detenidamente, porque estamos como sintetizando, resumiendo todo lo que hemos dicho. En algunos lugares, muy bonitos, digo, por ejemplo, he oportunidad de celebrar en varias oportunidades en la abadía de las monjas benedictinas, y en ese momento se eleva el cuerpo y la sangre del Señor, se pronuncia la doxología, y el amén es cantado, y cantado por 3 veces, lo cual pone de relieve que es realmente una adhesión importante. Y mientras se canta, se tiene el cuerpo y la sangre elevado. Y ese gesto, importante, porque en la liturgia, esto es importante también, y ahí un equipo de liturgia puede ayudar a los celebrantes, no es solo palabras, también gestos. Y gestos que tienen que ser armoniosos, porque toda la liturgia tiene que ser bella, como tiene que estar bien arreglado y ordenado el altar, la iglesia, porque la belleza nos habla del Dios bello, no es solamente función, tenemos que hacer la misa para despachar el asunto, como decía una señora, me acuerdo, que decía, bueno, vamos así, nos sacamos de encima la misa. No, es un momento clave. Y el cuidado del reposo, de la belleza, de la armonía, nos abren el corazón a Dios. Y entonces, es importante destacar ese amén final, o sea, de la doxología, y el amén por parte del celebrante y por parte de la asamblea. Está dirigida al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora, decíamos, la plegaria eucarística no solo es modelo de oración, sino que también es el corazón de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque en su transcurso se verifica la presencia de Jesús por antonomasia, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Esto es un misterio. Por eso tengo que ser reverente frente a esto. Eso es lo que decía el Papa Francisco. No estamos frente a un espectáculo, como quien va al teatro. Estamos ante un misterio. Y la actitud que cabe es la adoración. No somos espectadores. Somos partícipes de ese misterio. Las otras presencias son reales, pero ninguna como esta. Y entonces, ¿cuáles son las actitudes que se necesitan frente a esta presencia? En primer lugar, una actitud de adoración, como decimos.
reconocemos que ahí está. Señor, hay un himno de Santo Tomás de Aquino, el Adoro te devote, que es muy precioso, tiene un contenido fenomenal, digno de un santo, de una lumbrera como Santo Tomás de Aquino. Y una de las cosas que dice aquí, la vista, el tacto y el gusto se equivocan, porque no ha cambiado nada después del relato de la institución. Y dice, solo al oído le damos nuestra adhesión. Porque por el oído nosotros creemos lo que dijo el Hijo de Dios. Nada más verdadero que eso. Nada más verdadero que eso. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Por el oído entra la fe. La vista, el gusto, el tacto falan. El oído afirma con claridad la presencia del Señor. Y decíamos, en la tradición occidental, la liturgia romana, se da un especial peso al relato de la institución. Lo bueno es que ahora se ha incorporado el tema de la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo antes, es decir, ¿por qué se transforma? Por las palabras, por la fuerza de las palabras de Jesucristo y la obra del Espíritu. Los orientales, pensemos en el rito bizantino, entre nosotros en Córdoba tenemos la parroquia de San Jorge y iglesias orientales no católicas, ellos sostienen que esa transformación se realiza en el momento final de la plegaria eucarística, cuando ahí se invoca especialmente la fuerza del Espíritu Santo para que haga esa transformación. Las dos maneras son católicas o están en consonancia con la tradición católica. En las dos se afirma la presencia real de Jesús con su cuerpo, su alma y su divinidad por la fuerza del Espíritu Santo que, sirviéndose de esas palabras de la institución, transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto también nos lleva a una cuestión, me parece a mí importante, que es caer en la cuenta, porque tenemos una actitud de oración y de fe sobre todo, que la Eucaristía no es una cosa, ni siquiera la más santa de todas. Hay cosas santas que nosotros recibimos con devoción, como una estampa, una medalla, un crucifijo. Está bien, expresan nuestra devoción, nuestra veneración. Pero la Eucaristía es una persona que vive, presente y actuante. Nosotros en la Eucaristía, particularmente en la plegaria eucarística, hacemos memoria de lo realizado por Jesús. No solo en la última cena, sino en su misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Y creemos que Él, resucitado, está presente entre nosotros y actuante. Una de las cosas que es lindo constatar, y a veces fieles lo refieren, yo venía en la misa con una serie de preocupaciones, de inquietudes, incluso de angustia, y salí distinto, salí pacificado, salí con una nueva perspectiva. Bueno, claro, porque estaba presente Jesús, actuaba en su palabra y sobre todo en la fe, la devoción y la comunión. Por eso, nosotros creemos que es realmente el corazón de la Eucaristía, la plegaria eucarística donde está el Señor,
Y creemos en su presencia y en su actuación. Nos confiamos en él, porque dice el autor de la carta de Hebreos que vive siempre para interceder por nosotros. Y esto también es importante. Nos unimos a su ofrenda. De nuevo, nosotros no somos espectadores. Somos partícipes. Entonces, cuando vamos a misa, de alguna manera tenemos que llegar a poner sobre el altar nuestra vida, con sus alegrías y sus penas, con sus dolores y con sus realizaciones, para que se una a la ofrenda de Jesús, para que Jesús la tome y la ofrezca junto a su ofrenda. Y entonces, de nuevo, no somos espectadores, somos participantes. Y en la Eucaristía nos proyectamos hacia adelante. Por eso, después que se realiza la consagración, tenemos esas aclamaciones que nos están señalando la perspectiva hacia adelante. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Da vuelta. Pero no es solamente esa. También la segunda fórmula que no usamos tanto, pero podría ser, dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. La resurrección de Cristo, como dicen algunos, no es una vuelta a la existencia anterior, como fue el caso de Lázaro, o de la hija de Jairo, o del hijo de la viuda de Naín. Volvieron a su existencia anterior, después murieron. La resurrección de Jesús es hacia adelante, hacia la vida que no acaba. El poder de la muerte no lo alcanza ya a Jesús. Ha vencido la muerte. Y por supuesto el pecado, que es la causa de la muerte. Pero esa es la vida. Nosotros queremos ofrecernos a Él y queremos participar en su ofrenda, su muerte, y en esperanza en su resurrección. Y eso, en el ámbito de la plegaria eucarística, con nuestra fe y nuestra devoción. Pero también, después en un momento importantísimo, en la comunión. Porque de nuevo, nosotros en la comunión no recibimos una cosa, nos recibimos a Jesús que se ofreció por nosotros y nos invita a asociarnos a su ofrenda. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, estamos diciendo que queremos asociarnos a Él, o mejor, que Él nos asocie a Él mismo, que tome nuestra vida. Nosotros nos queremos dejar tomar para hacer de nuestra vida una ofrenda. Entonces, ahí estamos. La plegaria eucarística, corazón, y modelo de oración y corazón de la Eucaristía, de la misa. La plenitud, el momento de la comunión. Y también hay un detalle importante. ¿Cómo nos acercamos a comulgar? ¿Cómo recibimos al Señor en la mano? No es una cosa la que recibimos. Los padres decían que teníamos que preparar nuestras manos como un trono en donde se depositaba el Señor de cielos y tierra. Y recibirlo así, comulgar. Ese es un detalle que siempre tenemos que estar recordando para que no entre esa rutina casi funcional de decir, bueno, pasamos y recibimos algo como quien recibe una cosa o algún alimento y ya está. No, estamos recibiendo al Señor. Entonces, también la delicadeza en eso nos ayuda a darnos cuenta, porque nuestra fe se expresa en los gestos, pero los gestos fortalecen la fe. Si yo me acerco con reverencia, con cuidado, crece mi fe. Y esa fe crecida me hace acercarme cada vez más reverentemente, sin nada espectacular, sin nada de exterioridad,
Por eso hay algunos que a veces dicen, bueno, yo no voy a recibir la comunión en la mano. Bueno, la iglesia da la libertad también de recibirla en la boca. Dice, porque mis manos no están consagradas. ¿Y qué es el bautismo? En el bautismo, toda nuestra condición humana queda consagrada. Somos ungidos con el crisma. Y si hemos sido confirmados, nueva unción con el crisma, que es el óleo con el cual son ungidos los sacerdotes y los obispos. Todos en el seno del pueblo de Dios estamos consagrados. No se puede decir yo no estoy consagrado. Todos estamos consagrados. La iglesia da esa libertad. Perfecto. Úsela sin hacer ostentación. Porque a veces hay algunos que se ponen de rodillas para que todos vean que ellos reciben la comunión de rodillas. Y a veces son cosas exteriores. Para simplemente crear una impresión. No es eso. Tenemos que recibirlo con sencillez, con humildad. Es una gracia la Eucaristía. Eso me parece que es importante tenerlo presente. Dos detalles más. Anterior a la reforma del Concilio Vaticano II, la plegaria eucarística se decía en silencio. Había una sola plegaria eucarística, lo que se llamaba el canon romano. Y el sacerdote empezaba con las dos palabras iniciales y después todo en voz baja. Decía peigitur. Y después todo, incluso las palabras de la consagración y la doxología final. Por eso, la gente no sabía qué hacer. En algunos casos, obró de una manera muy favorable el hecho de la difusión de los pequeños misales que tenía. Entonces la gente más o menos iba siguiendo en su lengua original lo que decía el sacerdote. Gracias a Dios, eso se modificó, porque si bien es cierto, la plegaria eucarística es presidencial, los que están en la asamblea participan de esa plegaria. No son espectadores, son participantes. Entonces, bueno, que sepan qué es lo que se dice, qué es lo que se está orando, para decir, sí, yo reafirmo, estoy de acuerdo. Y viene también este otro tema, la cuestión de la lengua. Yo creo que ha sido un regalo inmenso el que ha hecho la Iglesia de poder celebrar la misa en nuestra lengua nacional, en la lengua que hablamos todos. Algunos, es decir, con pasión por las celebraciones en latín. Me parece que son más por moda. Esta es mi opinión, me hago cargo. Por motivos ideológicos, porque estoy seguro que en una asamblea no debe haber 2 o 3 personas que entiendan el latín. Incluso yo digo, en Europa, en donde el latín ha sido enseñado en el colegio secundario mucho más que entre nosotros, puede ser que ahora la cosa también esté cambiando allá, pero había más gente que conocía el latín. Aquí, salvo algunos aventajadísimos alumnos del Colegio Montserrat, nadie sabe el latín. Entonces me parece que defender esto de que la Eucaristía se tiene que celebrar en lengua latina no tiene suficiente fundamento. Y una última cosa. ¿Es un deber participar de la Eucaristía? Sí.
Es un precepto de la iglesia. Los domingos y días de fiesta de guarda. Pero más que decir que es una obligación, tenemos que decir que tenemos el derecho de participar. Y esto de nuevo, volvemos con el tema. ¿Oigo misa o participo de la misa? Si participo, es que estoy ejerciendo un derecho. El derecho que me da el bautismo. Soy hijo de Dios y tengo la posibilidad de entrar en una comunión especial con ese Dios Padre por medio de su Hijo que se ha ofrecido por nosotros, y gracias al Espíritu que me anima y me impulsa a ir por ese camino vivo que es Jesús hacia el Padre de las misericordias. Entonces ahí nosotros ejercemos plenamente nuestra condición de profetas, porque estamos anunciando la bondad de Dios, de sacerdotes, porque ofrecemos nuestra vida y la vida de todas las personas, y de reyes, porque manifestamos cómo nosotros ofrecemos nuestra vida y nos enseñoreamos de nuestra vida para hacerla una ofrenda. Es lo que hemos recibido en el bautismo. Por el bautismo nosotros participamos de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Muy bien, muchas gracias. Adoro te devote latens Deitas, quae suvis figuris relatitas, tibi secor meu totum subici, quia te contemplas totum deficit. Visus actus vostros in te paritur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid
Bueno, gente. La verdad que no da ganas de decir nada porque es como para quedarse en silencio, ¿no? Por todo lo que hemos escuchado. Que tienen preguntas, el padre va a responder, ¿sí? Padre, si querés venir acá, a ver, quiero sacar, a ver, esta acá. No, ¿qué? Quiero, no puedo, bueno, ahí dejamos nomás. Bueno, ahí está para hacer preguntas. ¿Me escucha? A ver. No he escuchado, ¿eh? A ver, no sé si me escucha ahí. Ahora ¿Hola? sí. Bueno, Sí, sí. es difícil hacer una pregunta aquí donde uno se siente tan ignorante. Pero me gustaría saber o entender un poquito más de pleorio eucarística cuando aclarabas lo de la fe, cuya fe solo tú conociste, pide por todos los difuntos, los buenos, los malos, y no hace excepciones. No escuché la última parte de tu pregunta. Decía que cuando habla de los difuntos cuya fe solo tú conociste, incluso hasta esa gente que uno conoce por las noticias o que han sido personas totalmente alejadas de la fe e incluso del bien común social, sino personas dedicadas a hacer el mal. Claro, bueno, mira, la Iglesia ha declarado, incluso con este carácter de infalible, quién ha alcanzado la salvación. En el caso de la canonización, cuando canoniza, dice, bueno, pero nunca ha dicho quién se ha condenado. Eso solo lo sabe Dios, si es que ha habido alguien. Solo Dios. Y vuelvo a la escena del ladrón, el buen ladrón, ¿no? Que es como el momento extremo del acceso a la misericordia. No puede hacer nada, está colgado en la cruz. Lo único que puede hacer es invocar. Invoca. El Señor recibe la invocación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el último momento de la vida de cada uno de nosotros? Solo Dios lo sabe. Por eso, cuya fe solo tú conoces. Ahora, claro, en la medida en que uno ha procedido en el bien, tiene como un impulso interior que lo mueve a abrirse el corazón a Dios y confiar en su misericordia. Si uno ha estado alejado, indiferente, no le resulta imposible, pero le resulta seguramente un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Entonces, esto que si sigue, y que bueno, tenemos que tratar de ser buenos, tratemos de ser buenos, estar en buena disposición para recibir la gracia salvadora del Señor, ¿no? Y me queda una pregunta que no tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, que la Eucaristía, pero sí con esto de la muerte y la iglesia purgante.
Entonces, me gustaría saber, cuando la iglesia ofrece cuando uno se confiesa, cuando uno hace... Ahora no sé la palabra. No sé la palabra. ¿El tema de la indulgencia? Indulgencia. Y uno puede pedir por algún difunto, esa indulgencia, ¿qué obtiene? Por ejemplo, es habitual que uno pida por su papá, su mamá, algún ser querido, o alguien que le ha pedido, y tenga la posibilidad de cumplir con todos los requisitos, y le conceda a la iglesia esa indulgencia que uno pide por un difunto, ¿qué sería? Bueno, hay una solidaridad en el bien, así como hay una solidaridad en el mal, en el sentido de que un proceder incorrecto incide negativamente sobre los demás porque los perjudica, o aunque más no sea por el mal ejemplo, hay también una solidaridad en el bien, y es más importante que la solidaridad en el mal. Entonces, una persona que ora por alguien que ha partido de este mundo y que no sabemos cómo fue su suerte final, pero que puede estar en una situación de estar como completando su purificación, nosotros podemos interceder por esa persona, y nuestra oración es la expresión de esa solidaridad en el bien. Por eso la palabra de Dios dice que es un pensamiento noble orar por los difuntos. En el segundo libro de los Macabeos hay una narración que se usa en algunas celebraciones por los difuntos o en los responsos, donde dice que Judas Macabeo hizo una colecta y mandó ese dinero a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por los que habían muerto en el combate, por si necesitaban alguna purificación. Porque ahí dice el libro de los Macabeos, es un pensamiento noble y agradable a Dios orar por los difuntos. Por eso, y bueno, es una expresión de solidaridad y de cariño. Qué lindo es recordar a nuestros seres queridos y ponerlos en manos de la misericordia de Dios con nuestra oración y nuestras obras buenas. Por eso, la oración por los difuntos, la misa por los difuntos, es una práctica muy buena, muy buena. Y en la Eucaristía diaria, digo, por ejemplo, en la parroquia, normalmente innumerables pedidos pidiendo por los difuntos. Bueno, es un gesto de caridad muy lindo. Ojalá cuando nosotros partamos haya quienes también ofrezcan su oración y la Eucaristía por nosotros, para que el Señor nos reciba cuanto antes. Muchas gracias. Monseñor, yo le quiero preguntar sobre la comunión de los santos, el por qué muchas veces la Iglesia no explica, no nos recuerda a nosotros lo que significa la comunión de los santos, que es una verdad. La comunión de los santos, nosotros sabemos que la Iglesia está constituida por 3 estados: iglesia militante o iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿cierto? Y que hay una solidaridad, no son compartimentos que estén separados, que hay una relación. O sea, los que están ya cerca del Señor en la iglesia triunfante, ellos ofrecen por nosotros sus oraciones, su intercesión y todo lo que ellos pueden ofrecer, y nos ayudan a nosotros santificar a pecadores que estamos en este mundo, a través de nuestra oración y a través de las buenas obras que podemos hacer por ellos.
no tan solo les ayuda a ellos, sino que también nosotros nos vamos convirtiendo, nos vamos purificando también aquí en la tierra. Yo pienso que es muy importante tener en cuenta esa comunión de los santos y hablar siempre de la comunión de los santos, porque no es una promesa que Jesús o que Dios nos haya hecho, que Jesús nos haya hecho, sino que es una tarea que nosotros tenemos que comenzar a realizar desde acá, una tarea donde todos tenemos que comenzar a realizar bajo el impulso del Espíritu Santo. Yo por eso le pregunto a usted, si yo estoy equivocado, más o menos, estoy entendiendo. No, está bien lo que dice con respecto a la comunión de los santos. Ahora, una cosa. Nosotros somos ayudados por quienes están en la presencia de Dios e interceden por nosotros, pero nosotros no los ayudamos a ellos. Ellos ya están. Por eso, incluso en el caso más impactante, el caso de los mártires, bueno, nosotros no rezamos por los mártires, ellos rezan por nosotros. Nosotros lo que rezamos es por quienes creemos que están digamos, en el purgatorio, es decir, que necesitan completar la purificación. Pero es cierto totalmente lo que dice usted, que hay un intercambio de dones. La iglesia que está en la presencia del Señor nos ayuda en nuestra peregrinación. Nosotros, peregrinando con nuestras buenas obras, podemos interceder por los que están purificándose, y entonces hay una circulación de bienes y de dones. Eso es la comunión de los santos. Bien. Ahora Claudia Liendo. Padre, una consulta, a ver si entendí mal yo. Usted habló de que los gestos en la celebración de la misa son importantes, que van acompañando a lo que se está realizando en cada momento. Y luego dijo que en el momento de comulgar, el que se arrodillara no hacía falta, que era como para mostrarse al resto. Y si el arrodillarse para ese fiel es importante para él, es el gesto que le expresa a Dios su veneración, su adoración. Me parecía que se contradecía lo que usted había dicho antes. ¿Me podría explicar eso? Sí, Gracias. dos cosas. Primero, la Iglesia ha determinado que sean las conferencias episcopales las que señalen cómo tiene que ser la actitud para recibir la Eucaristía. La Conferencia Episcopal Argentina ha señalado que la comunión se debe recibir de pie y que se puede recibir en las manos o en la boca. Eso según la libre determinación del fiel. Yo lo que quería decir, no cuestión de que haya personas que hacen sinceramente ese gesto, pero yo he visto muchos que lo hacen para mostrar algo que están recibiendo de una manera inadecuada a la comunidad. No vale eso. Si la persona lo hace sinceramente, puede ser un gesto, pero hay que cuidar. Normalmente, el que lo hace por veneración no busca impactar o impresionar. Lo hace sencillito. Pero está ese otro detalle, ¿eh? La conferencia ha señalado esto. Por supuesto que si aparece alguien que quiere recibirlo así, yo personalmente le doy la comunión. Le doy la comunión, el que se arrodilla. Pero he observado que algunos que se arrodillan no tienen esa actitud reverente. No digo todos, algunos. Eso. Gracias, Padre. ¿Alguien más? ¿Cuál es la plegaria eucarística que más se usa? Suele ser por razones de brevedad
la número 2, que es inspirada en una de las plegarias, pero eso estar, digamos así, a criterio del celebrante, y como veíamos el pasado 15 de octubre, decíamos, cuando hay un constituido y funcionando, se puede preparar toda la celebración junto con quien la va a presidir, y es una cosa muy linda. Yo cuando estaba en Tucumán, les comentaba, en la parroquia de la catedral, en ese momento, el sacerdote, el párroco, se reunía con una comisión y preparaba junto con ellos la homilía. Es decir, leían los textos en un clima de fe y de oración y compartían. Bueno, no es que de ahí salía la homilía en su formulación. Después el sacerdote encontraba la forma, pero había recibido aportes, resonancias, cuestionamientos, preguntas, y eso, digamos, ampliando la cosa, si en una comunidad parroquial hay un equipo de liturgia bien constituido, que funcione y demás, incluso pueden preparar la celebración, hermano. Para esta celebración conviene más poner estos textos, porque hay diversas opciones, entonces sería fenómeno eso. Una cosa muy linda, porque entonces el aporte de todos enriquece seguramente la celebración. Y no es una cosa ideal, se puede. No sale de un día para otro, pero puede salir con esfuerzo, paciencia, y se enriquece todo. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar, hermana María Gracia, a Monseñor, le quiero preguntar por qué él, cuando estaba hablando de la oración que se dan en la, podía clarificar un poquito más. Él decía, usted dijo que con la oración de súplica entramos en los planes providenciales de Dios. ¿Qué significa entrar en los planes providenciales? Lo que evidentemente, bueno, una cosa, digamos, un tanto que entra en el misterio, pero queremos decir que Dios ha decidido comunicar sus bienes, pero ha decidido que también nosotros participemos en la comunicación de esos bienes, y participamos con nuestra oración de petición. Porque dice, bueno, quiere decir que si yo pido, le estoy cambiando los designios de Dios. No, lo que estoy haciendo es entrar en el plan de Dios, que ha pensado, que ha querido que el otorgamiento de un beneficio esté unido a una súplica humilde, confiada. Entonces ahí entramos en el plan providencial. Gracias, Monseñor. Bien. Yo quería aprovechar para preguntar, en la plegaria eucarística de la misa con niños, hay varios momentos que hay una especie de diálogo donde el sacerdote hace la oración y la asamblea responde, gloria a ti, Señor, porque nos ama. Vuelve ahora el sacerdote y vuelven a clamar todos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Eso en algún momento lo mencionó. Ahora, esto es privativo de las misas con niños. Por ahora sí. No. Ajá. Por ahora sí, pero yo digo, pienso, a lo mejor más adelante, puede ser que también la Iglesia piense que hay algunas aclamaciones que antes no existían, cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, eso no estaba antes. No estaba antes, lo incorporó la Iglesia. Bueno, pudiera ser que, pero es significativo que en el caso de los niños, claro, para los niños a veces la atención es un poquito más frágil, y entonces esto ayuda y estimula. Pero es una cosa linda también para los adultos. Padre, en Brasil, las plegarias eucarísticas de todas las misas tienen
intervenciones del pueblo. Mm. Claro que están aprobadas solo para ahí, la CNBB, ¿no? La conferencia. Para Brasil nomás, pero también se podría dar. Bien. Raquel Maidana creo que también levantó la mano. ¿Quién otro? A ver, espera Raquel. Si otro Yo más. quería preguntar, ¿por qué este movimiento de formación litúrgica se mueve lento? Yo en realidad pertenezco a otra diócesis, la diócesis de La Rioja, pero en nuestra provincia no existe, digamos, este interés por parte del presbiterio de la formación de los laicos, de la formación en liturgia de los laicos. Y todavía queda en mano, como usted decía, como por ejemplo la lectura, bueno, ven y vos tenés mejor voz, vos sos maestra, voz más alta, hago el guión de la misa, y bueno, léelo vos. ¿A qué se debe, digamos, si usted me puede responder, esta desigualdad en cuanto al interés de la formación litúrgica? ¿Es un problema del clero? ¿Es un problema de, no sé, de la cultura de cada provincia? Un poco sí, pero bueno, yo creo que es algo hacia lo cual hay que tender a superar esto. Fíjense que esto que el Papa Francisco ha propuesto para toda la Iglesia, el tema de la sinodalidad, que significa caminar juntos y trabajar juntos, va a ayudar a superar eso, involucrando más. Evidentemente va a ser un proceso largo, ¿no? Uno de los que está en la Secretaría General del Sínodo señalaba 3 palabras que me parece que son muy oportunas: paciencia, perseverancia y presencia. Porque eso tiene también este tema de la sinodalidad, salir al cruce de otro tema que es el clericalismo. Y el clericalismo es una actitud de los pastores, es una actitud a veces de los fieles. El Papa Francisco, cuando estuvo en Río de Janeiro para la Jornada Mundial de los Jóvenes, tuvo un encuentro con la directiva del Consejo Episcopal Latinoamericano y habló de esto, ya desde entonces. Dijo, ojo con el clericalismo, es decir, el obispo o el cura que dice, acá mando yo, se hace lo que yo digo. O el clericalismo de los fieles. No, padre, lo que usted diga, nosotros hacemos, usted resuelva. Entonces, tenemos que superar esas cosas, ¿no? Ahora, digo, yo conociéndolo un poco a Monseñor Dante Braida, estoy seguro que él va a tener una preocupación también porque en la comunidad riojana se participe. Y bueno, tiene ahí a un beato que buscaba precisamente la participación de todos, Monseñor Enrique Angelelli. Y bueno, le costó a él, seguramente le cuesta ahora también, pero es algo a lo cual no hay que renunciar. Con paciencia hay que seguir para conseguir eso, y a veces desde poquito, empezar desde poquito. A lo mejor no se puede transformar toda la diócesis de un momento, pero si una parroquia empieza y con paciencia va sembrando una semilla que puede fructificar. Padre, un problema que a veces a los laicos se les presenta cuando se forman en liturgia, ¿no? Nos ha pasado aquí en la escuela, ¿no? En el ala, ¿viste? Y, bueno,
van a su parroquia, tienen un conocimiento y después se encuentran con el padre que pone traba o que es un problema que he escuchado de distintos lugares, ¿no? No solamente aquí en Córdoba, yo creo que es algo generalizado, ¿no? Y, bueno, ¿qué palabras nos podés decir? Paciencia, perseverancia y presencia, como decía ese obispo, ¿no? O sea, son transformaciones, digamos, de cultura eclesiástica y a veces de cultura en general. ¿No? Yo digo, he conocido un poquito la idiosincrasia de nuestro noroeste, y hay cosas preciosas y valiosas, valiosas. También algunas cosas que son como límites. En eso, digamos, a veces, digamos, una cierta pasividad con respecto a lo que decide el sacerdote. No digo en todos lados ni siempre, pero algo de eso hay. Ahora, hay cosas lindas, que bueno, hay que potenciar eso e ir logrando que el otro se transforme. ¿De qué modo uno puede acercarse a ese sacerdote, ¿no? A mi párroco, que bueno, que yo le digo que aprendí en la escuela esto y él no, que ya te querés hacer más papitas que el Papa, o que ya querés celebrar vos, bueno, cosas así que bueno, que a veces duelen. Bueno, yo creo que también en esto hay, digamos, como un entrenamiento para ir planteando todo de a poco, de manera tal que se pueda establecer un diálogo que sea fructífero, porque a veces hay algunas personas que con el entusiasmo quieren imponer rápido todo, y bueno, eso crea a veces resistencia en los pastores, ¿no? Y entonces ahí vienen las dificultades. O si se van con reclamos que son muy fuertes, también se crea a veces situaciones de autodefensa de parte de quien tiene la responsabilidad. Entonces hay que ir con paciencia y a través de un diálogo ir haciendo ver que no es quitar el lugar de nadie, sino hacer presente que trabajando entre todos, la celebración es mucho más rica. Yo he comparado varias veces esto. Por ejemplo, recuerdo siendo obispo acá en Córdoba, en una comunidad de un nivel sociocultural elevado, bueno, en una celebración, el cura hizo todo, era una confirmación, y entonces ordenó cómo se iba a entrar, él daba las indicaciones, hizo todas las lecturas, todo. Bueno, más o menos en la cercanía, en una parroquia periférica, una confirmación que habían preparado fundamentalmente los catequistas, una preciosura, como distintos ministerios, distintas personas, distintos servicios, bien preparados, la celebración riquísima, uno salía reconfortado de eso. Lo otro sí, se había cumplido en todos los casos, pero era una cosa muy fría, ¿no? Bueno, ahí en los chats veo una cosa que dice la famosa frase, siempre se hizo así. Bueno, eso hay que tener cuidado. Y ese es una de las cosas que también traba mucho. El Papa Francisco lo cita en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Y a veces en las comunidades es una dificultad muy grande. No solo de los curas, No, padre, acá siempre se hizo así.
a ver, no es solamente esto que hay que decir, hay que analizar y ver, porque puede ser que haya otras maneras de lograr celebraciones que sean más participativas, que presenten alternativas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese, acá siempre se hizo así, porque eso puede significar un inmovilismo que empobrece nuestra vida como cristianos y nuestra celebración. Bueno, gente querida, vamos a ir dejando porque son las 9:30 y Monseñor tiene que irse a su casa, ya tiene sueño. Y bueno, le damos las gracias por su atención, su cercanía, por su sinceridad también en responder todas estas cuestiones. Muchas gracias, Monse. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Es un momento muy lindo. Y encomendémonos mutuamente en nuestras oraciones. Hasta pronto y gracias. Te pedimos, por favor, Padre, que nos des tu bendición para no dormir en el nombre de Dios. Bueno, y terminemos entonces invocando a nuestra Madre, la Virgen Santísima, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan un buen descanso. Gracias, Padre. Bueno, gente, este encuentro ha sido casi como un retiro, ¿no? Entonces, que podamos descansar y soñar con la plegaria eucarística. Claro que sí, porque ahí, como dice el apunte, es para celebrar. Sí, sí. En el corazón. Bueno, y váyanse preparando porque ya estamos en la penúltima clase, encuentro, entonces para fin del curso nos quedaría un solo encuentro. Así que bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches.